La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, se escucha bien. Muy bien. Yo por lo menos escucho bien. Perfecto, me alegro. Muy bien, pues bienvenidos una tarde más a un webinar. Y aquí estamos, Rubén López y Óscar Status, para poder estar un ratito con vosotros hablando de trading, de lo que más nos gusta. Muy bien. Vale, chicos, voy a explicar algo. Este fin de semana he tenido un pequeño... Vale, se nos ha ido el audio de Rubén, pero creo que lo que os iba a explicar básicamente era nada, que este fin de semana Rubén ha tenido un problema informático. Ya sabéis cómo funciona esto de la informática, que en el peor momento o en el momento que más lo necesitas es cuando falla. Y al final imagino, ¿no? Que al ser fin de semana, pues ha tenido esa limitación de poder intentar conseguir ayuda, y hasta hoy pues ha conseguido salir del paso con otro ordenador que tenía un poquito jubilado, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que no tengamos mucho problema a nivel de audios y demás, y si no os preocupéis porque yo os explicaré un poquito lo que hemos preparado, y Rubén también, pues los ratitos que le permita el ordenador jubilado que le está sirviendo para poder salir del paso. Pues en esos ratitos seguramente nos explicará cosas súper útiles también. Y nada, y seguramente en el siguiente webinario pues ya tendrá todo solucionado y ya Eso. está, y se quedará en una simple anécdota. Rubén, te escuchamos. Perfecto. Voy a reducir algunos programas que tenemos en marcha y así va a ser más sencillo. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien explicado, Oscar. Decía que bienvenidos a todos y bueno, ya sabéis de ese pequeño problema que tenía. Sabéis que venimos de la mano de XM y siempre vais a poder tener acceso a aquellos de los webinars que vamos compartiendo con vosotros aquí en la parte de investigación y educación, en próximos webinars. Y bueno, ya sabéis que el que nos toca el día de hoy, operativa para las vacaciones. Y bueno, enseguida la semana que viene vamos a tener el día 6 de julio otro de los webinars, operar en soportes y resistencias, si no me equivoco. Así que nada, estáis invitados a poder registraros desde ya mismo al siguiente webinar, ¿vale? Muy bien, pues vamos a aprovechar, si me escucháis, para iniciar un poquito Te aquello escuchamos. que... Perfecto. Aquello que hemos preparado en el día de hoy tiene que ver, pues eso, un poquito la operativa para las vacaciones, el saber cómo podemos adaptarnos lo que sucede durante el verano. Entonces, para nosotros, bueno, hemos puesto un pequeño índice que nos va a servir de guía, pero para nosotros es importante resaltar las consideraciones oportunas para... Vale, parece que se ha ido otra vez el audio. Entonces os sigo explicando yo, si queréis. Nada, como os estaba comentando Rubén, hemos dividido en 4 puntos el webinario de hoy, que el primero es consideraciones durante el verano. Vamos a analizar un poquito qué puede ocurrir en una operativa en verano y cómo solucionar pues estos pequeños no percances, sino particularidades que suele tener el propio verano. Y lo explicaremos en los 4 puntos que comentábamos, ¿no? Consideraciones durante verano, operativas para el verano, cómo enfrentar el bajo volumen, ¿vale? Que el bajo de volumen suele ser una característica. Al final, la, la bajada en la participación, ¿no? Pues la gente coge vacaciones y los participantes son menos y en menor cantidad tanto de personas como de dinero, y por lo tanto es algo que hay que sobrellevar y hay que saber un poco torear, ¿no? Y por último, cómo aprovechar las vacaciones. Como os decía, las vacaciones al final, o el verano en este caso, pues tiene sus cosas un poquito malas y sus cosas un poquito buenas. Entonces, vamos a aprovechar las buenas, ¿no? Y a conseguir solventar un poquito las que no son tan buenas o las que son peores. Sí, Entonces, ¿me escucháis ahora, haz culto, Oscar? Rubén. Sí, Justo en el sí. momento perfecto. Decía, ¿podrías quitar tu cámara? A lo mejor tengo la facilidad de que el procesador no se cargue tanto.
Vale, porque sí, al la verte a intro sin ti problema. en la proyección puede ser que esté ralentizándolo, ¿vale? Vale. Siento Bueno, sacrificarte. pues bienvenidos al podcast webinario semanal, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que funcione. Vale, pues voy a intentar hablar en esta parte. Vale, qué pena que otra vez a Rubén se le ha ido el audio. Entonces, seguimos, no hay ningún problema, ¿vale? No os preocupéis, seguimos explicando. Como decía, o como iba a explicar Rubén un poquito las consideraciones durante verano, ¿no? Entonces, él lo que nos tenía preparados aquí es lo siguiente, que el verano al final es un tiempo atípico y en algunos casos difíciles. Al final, tras la recogida de beneficios de primavera, esto suele ocurrir lo mismo también en Navidades, si os fijáis, a final de año. Pero los inversores en general van cerrando posiciones para irse de vacaciones, los fondos también, etcétera, etcétera. Y al final eso provoca un descenso en el volumen negociado de todos los activos y al final... Hola, Rubén. Vale, hemos escuchado ahí un ruido raro del micrófono. Como os decía, ¿no? Que al final los movimientos se vuelven un poquito más lentos y repetitivos, más laterales. Al final la evolución del precio, el mismo movimiento que quizás en un mes, por ejemplo, de mayo, que hay mucho más volumen, participación, ese movimiento igual se genera en 3 días y en verano igual necesita una semana y media, ¿no? Entonces son cosas naturales, son cosas normales y son cosas que vamos a tener que poder sobrellevar o encarar, ¿no? En otras ocasiones, solucionarlo. Vale. Vale, a ver si podemos con... Pobre Rubén, que está teniendo problemas. Como os decía, ¿no? Al final, con la liquidez del mercado en esas fechas, los movimientos que surgen con las noticias y demás, pues suelen ser más abruptas, más manipulables, y al menos participantes significa que con menos dinero. Y os voy a mostrar mi pantalla, ¿vale? Creo que estáis viendo bien. Y como os decía, pues al final todo esto lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, como nos pone aquí Rubén, ¿no? Uno, reducir las horas de exposición al mercado en general. Mejor trabajar temporalidades mayores para evitar una sobreexposición al riesgo. Como hemos dicho, si los movimientos van a ser más lentos y además las veces que se van a dar movimientos, al haber menos volumen general, significa que cada entrada de dinero un poco fuerte va a generar movimientos más explosivos en el mercado o va a tener un mayor porcentaje de... o va a afectar en mayor porcentaje, mejor dicho, a los movimientos del precio, pues entonces el irse a unas temporalidades un poquito mayores va a significar una minimización un poquito de la exposición al riesgo. Os pongo el ejemplo tonto, ¿no? Si normalmente participan 100 y nosotros metemos 10, pues va a ser un 10%, ¿no? Del total. Si en verano participan 50 y metemos 10, pues ya estamos subiendo, o nuestra participación supone el 20% de lo que comentábamos, ¿no? De un poco la participación general. Por lo tanto, esas grandes entradas, esos grandes movimientos, pues lo que genera es que, como comentábamos, se generen movimientos un poquito más grandes. Por lo que veo, Rubén nos comenta por el chat que parece que sigue teniendo problemas. Como comentábamos, el tema del ordenador, pobre Rubén, que al final le ha pasado hoy, pero estará respondiendo dudas por el chat, así que todas las dudas que tengáis, no tengáis ningún problema en preguntarlas, porque ahí estará Rubén respondiéndolas e intentando ayudaros, ¿vale? Yo,
como ya sabéis, normalmente no tengo acceso a las preguntas, así que bueno, pues combinamos, él responde preguntas, yo sigo presentando y hacemos trabajo en equipo. Estará ahí ayudando en las sombras, ¿no? La segunda parte que hay que tener en cuenta, el segundo apartado, ¿no? Centrarse en las horas de mayor movimiento o volumen en las que el mercado te puede ofrecer una oportunidad. Generalmente las aperturas. En caso de que vayamos a operar en temporalidades un poquito más pequeñas, aunque ya hemos dicho que no es lo mejor, sobre todo este consejo puede ser muy interesante en esas situaciones. De todas formas, os explicaré un poquito qué es lo que hago yo y os explicaré qué es lo que podemos hacer a partir de ahí y bueno, yo os contaré mi experiencia personal por si os puede servir, ¿no? 3. No operar las noticias macro, ya que la manipulación sin volumen puede hacernos perder muy rápido repetidas veces, lo mismo que hemos comentado hace un ratito, ¿no? Seleccionar los activos más líquidos, dejar las pruebas y experimentos para después de las vacaciones. Así ganaremos en eficiencia. Normalmente verano, de hecho, suele ser un mes en el que todo se mueve más lento, pero en mi caso particular, por ejemplo, suelo subir en porcentaje de acierto y suele ser una mezcla un poquito, ¿no? de elegir mejor y de ser al final una operativa más calmada en general, ¿no? Así que vamos a utilizar eso a nuestro favor y vamos quizás a operar menos, pero lo poco que operemos seguramente pues o potencialmente puede tener un mayor porcentaje de acierto porque tendremos más tiempo para seleccionar y todas estas cositas que hemos comentado, ¿no? Los movimientos se desarrollan de forma más lenta, etcétera, etcétera. Solo trabajar alineado a la tendencia de fondo y llegaremos más lejos. También buen consejo que nos deja Rubén. De hecho, nos dejaba un gráfico por aquí que exactamente no sé a qué se puede referir el gráfico, así que podemos seguir en adelante. Más cositas por aquí. Operativas para verano. Y esto, vamos a ver. Esto es lo que voy a comentaros yo, lo que voy a contaros yo sobre las operativas para verano. Esto es lo que voy a hacer yo, lo que hago yo todos los años y lo que haré este año también. En general, esto es lo que hago, ¿vale? Y veo por aquí que me saltan cositas o mensajes, no sé lo que son exactamente y por eso estoy un poquito ahí atentos. Vale, como os decía, esto es lo que hago yo normalmente, ¿sí? Normalmente yo el tema del day trading lo dejo al 100%, es decir, no hago day trading en directo, no hago nada similar relacionado con el day trading, porque al final la bajada en la participación, lo que comentábamos, hace que no esté ese conjunto participando en los mercados y por lo tanto cualquier cosita pueda generar mayores, ya lo diré, mayores interferencias, ¿no? Y se pueden generar movimientos un poco abruptos que no interesan. Por lo tanto, lo dejo al 100%, me dedico a entrenar y a mantenerme en forma, como os pongo aquí, que al final eso supone pues coger, analizar la operativa de la mitad del año que llevo, ¿no? Analizar qué aciertos he tenido, qué errores he tenido a nivel de ejecución de operativa, no de resultados. Los resultados en el trading es casi lo de menos, ¿vale? En lo que nosotros podemos influir es en la ejecución y todo lo que sea mejorar en la ejecución significará potencialmente que podemos mejorar o que los resultados que nos van a llegar pueden ser mejores, ¿no? A nivel de swing trading, solo opero lo que veo muy claro. Como os comentaba antes, ¿no? Reduzco muchísimo las entradas. Sí que es cierto que veo el porcentaje de acierto generalmente el mes de agosto, el mío personal, ¿no? Suele ser un poquito más alto y por lo tanto puede ser en parte, ¿no? a que todo se mueva más lento, como os decía antes, o en parte a que haga una mayor selección y elija solo. Si tengo que operar solo una cosa, pues opero una sola cosa y no pasa nada, pero me aseguro de que opero algo que tiene muy buena pinta, ¿no? Inversión a largo plazo, sigo exactamente igual, no cambio absolutamente nada en ese sentido en cuanto a la inversión a largo plazo. Entonces, Rubén nos explica por aquí, por el chat, también
que el gráfico que teníamos antes, que he mostrado yo por aquí, es una evolución de cómo evoluciona el mercado en verano respecto al resto del año. En julio y en agosto suele corregir en un año alcista, y si es un año bajista, en esos meses suele estar lateral. Pero os mostraré cuando hablemos de las temporalidades, perdón, se mostrará un poquito mejor. De hecho, si os fijáis, pues concuerda un poquito con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hemos tenido un junio que está siendo bastante lateral. Veremos cómo será, cómo puede ser julio y demás, pero por ahora encaja un poquito, ¿no?, con lo que suele ocurrir normalmente. ¿Cómo enfrentar el bajo volumen? Al final esto es lo que os iba a explicar Rubén, así que os lo explico yo un poquito con lo que ha preparado Rubén. La primera forma de hacerlo es utilizar la regla de la segunda vela o el contexto para evaluar una entrada, análisis o una oportunidad de mercado. Imagino que Rubén aquí se refiere, ¿no?, a tener una confirmación un poquito extra, ¿no?, en cuanto a esperar una vela extra o esperar revisar un poquito más a fondo el contexto para poder determinar si hay una entrada o no, en lugar de intentar adelantarse tanto o ajustar tanto. Intentar dejar de operar un día de la semana, generalmente el viernes o el día de mayor noticias macro. El viernes suele ser buen día para parar en caso de parar alguno, porque al final el viernes suelen ser cuando se cierran las operativas semanales, por lo tanto suele ser días, si durante la semana ha habido una tendencia clara, suelen ser días un poco correctivos, y además los viernes pues solemos tener algunas noticias un poco importantes, ¿no?, en ciertos días del mes. Así que suele ser interesante tener cuidado. Reducir el calibre de las posiciones a la mitad para seguir dentro, pero no tener un riesgo innecesario. Lo mismo también. Al final, en lugar de, si normalmente por operación arriesgamos un 1%, pues en este caso, si arriesgamos un 0,5, pues mejor que mejor. Eso que nos aseguramos, o eso extra, ¿no?, de precaución que tenemos, y eso que nos podemos asegurar. No operar en las horas vacías del día. Por lo general, tras 2-3 horas de cada apertura, se retira más del 50% del volumen del día. Pues un poquito lo mismo, ¿no? Si de por sí tenemos poca participación, la poca participación que está haciendo operativa intradía, seguro, o incluso operativa swing, pero seguro que estarán a esas horas, ¿no?, a las horas de apertura, a las horas de trabajo, ¿no?, de mercado, podríamos decir, y por lo tanto vamos a aprovechar esas horas en lugar de las horas en las que aparece la pelotita esa, ¿no?, el arbusto típico del desierto que da vueltas y poco más, porque entras al mercado y apenas hay movimientos de nada. Y la última, centrarnos en un solo activo que destaque en fortaleza o movimientos durante la sesión, lo mismo que os comentaba yo un poquito antes, ¿no? Al final, si hay que operar menos, se opera menos, y si hay que operar solo una cosa, se opera solo una cosa, pero nos aseguramos de que sea algo que tenga valor y que pueda ser interesante. Las caídas de volumen son parte del verano y la participación baja y los movimientos son más lentos. Es decir, los operadores también tienen vacaciones, aunque algunos se piense que no. Pues sí, también hay vacaciones para los operadores, y por lo tanto, si están de vacaciones en la playa o donde esté cada uno, ¿no?, pues no operan, y por lo tanto la participación que estaban sumando, ¿no?, a mercado, pues no lo suman, ¿no? Esto hace que la operativa sea mucho más lenta, los movimientos tarden más en desarrollarse, tengamos menos dinamismo en los mercados, aunque pueden seguir dándose oportunidades interesantes. A nivel de swing trading, suelo notar que baja la cantidad de operaciones, pero soy más rentable por cada operación, lo mismo que os comentaba antes, ¿no? Hay algo menos de ruido, pero hay que ser mucho más paciente, y es fácil que si no tienes paciencia, pues tú mismo te generes pérdida por intentar, como comentábamos antes, ¿no?, adelantarte, jugar a la misma velocidad que suele haber durante el año, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mucho cuidado en ese sentido, mucha paciencia sobre todo, y como decía Rubén anteriormente en una de sus diapositivas, ¿no?, no es un momento de hacer pruebas, es un momento de coger lo que ya nos funciona y en todo caso reducirlo y utilizarlo con un intento, ¿no?, de hacerlo lo mejor posible, de la forma más reducida posible, y asumiendo el menor
riesgo posible, ¿no? ¿Y cómo podemos aprovechar las vacaciones? Pues es lo que os comentaba. Menos trading en vivo y más estudio. Para mí esto es la clave de lo que es el trading en verano. En verano al final ni nosotros tenemos un horario habitual, ni nadie lo tiene. Como hemos dicho ya, volumen, participación y demás, todo baja. Y como os comentaba, ¿no? Pues puede ser un muy buen momento, sobre todo para alguien que está empezando, alguien que todavía no es rentable en los mercados, para coger y ahora que libramos del trabajo, pues utilizar esas horas libres extra que tenemos, ¿no? Para aprender, estudiar, empezar de cero, mejorar, incluso yo, como os decía antes, después de años y generando ya rentabilidades de forma continua. Rubén, lo mismo exactamente. Eh, seguimos utilizando las vacaciones para resolver problemas, para mejorar errores. Al final, por mucho que seas un trader que sabe generar o que genera rentabilidades de forma constante y tengas todo estudiado, tengas todo aprendido, etcétera, etcétera, coges pequeños vicios, empiezas a pasar cosas por alto y por eso siempre hay que tener una revisión constante y continua de tu operativa y seguir corrigiendo errores, porque si te descuidas un poquito y descuidas un poquito tu trading en menos de lo que te esperarías, ya estás cogiendo costumbres raras o te estás pasando ciertas cosas por alto que pueden generar situaciones complicadas y pueden generarte pérdidas tontas, ¿no? Que solemos llamar, simplemente por dejar de hacer cosas que antes hacías y por dejar de hacer cosas que ya sabías hacer o que te permitían generar buenos rendimientos simplemente por pereza o por manías raras que coges, ¿no? Rubén nos comenta por aquí que son ideales para afilar la sierra, de hecho. Pregunta de Carol, me comparte por aquí Rubén también. ¿Crees que de pronto por el tema del coronavirus puede que no cambie tanto el volumen en operaciones, ya que la mayoría de gente sigue en sus casas? No, no lo creo. Al final hay que tener en cuenta que la mayor parte de lo que es la participación de mercado la generan las instituciones profesionales, vamos a decir, ¿no? Los fondos de inversión, es decir, las grandes cantidades de dinero están ahí o las manejan ese tipo de entidades. Nosotros somos simplemente, pues, pequeños participantes, pues que en mayor o menor medida hacemos lo que mejor sabemos, ¿no? Para intentar sacarle rentabilidad al mercado. Por lo tanto, si esas grandes instituciones cogen vacaciones, nunca cierran al 100%, pero sí que es cierto que la mayor parte de la plantilla se va de vacaciones y por lo tanto el movimiento o la cantidad de participación no baja muchísimo. Seguimos comentando por aquí. Si ya eres trader, lo mismo, momento perfecto para evaluar cómo ha rendido, detectar puntos de mejora, estudiar, corregir, etcétera, etcétera. El trading se basa siempre en mejorar tu rendimiento como trader al máximo. Estar lo más cerca de la perfección posible. A la perfección, al 100% nunca se puede llegar, pero llegará un punto, ¿no? Al final, el crecimiento es logarítmico, ¿no? Todos sabréis cómo es una gráfica exponencial o cómo es una gráfica logarítmica, en este caso es logarítmica. Esto significa que si tenemos, ¿no? De forma horizontal y vertical, ¿no? Tenemos dos escalas, X e Y, pues que al principio mejoramos mucho, crecemos muy rápido, nos vamos acercando a ese 100%, que imaginaos que está aquí en la zona negra, nos vamos acercando cada vez más, 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 pero nunca llegamos a tocarla, nunca llegamos a ese 100%. Eso sí, si nos despistamos, enseguida esto hace así hacia abajo y hay que volver a trabajar duro para volver a intentar acercarse lo máximo posible. Nunca vamos a llegar a la perfección, pero cuanto más cerca estemos, mejor nos irá nuestra operativa. Así que, bueno, ya hemos acabado con todas las diapositivas que teníamos por aquí. No sé si hay alguna pregunta. Lo que sí voy a aprovechar es para compartir mi cámara web. Aunque no sé si lo estoy haciendo, bueno, lo voy a quitar por si acaso, porque igual le estoy haciendo un flaco favor a Rubén. Y por lo tanto podéis dejar preguntas. No sé si hay preguntas por ahí que me quiera pasar Rubén. Tenemos bastante tiempo para alguna pregunta y son preguntas que podamos resolver. Al final, vale, Rubén me dice que ponga la cámara.
Así que ponemos la cámara por aquí. Y Rubén me irá pasando preguntas seguramente. Vale, dejo de compartir pantalla. Esto no sé si lo puedo hacer desde aquí. Bueno, no me voy a complicar. No voy a ser que explote todo aquí por mi culpa. ¿Cuántos meses son las vacaciones de verano? ¿Cuál es el rango de fecha? Pues el mes más claro es agosto, ¿vale? Y suele ser algo progresivo, no suele ser algo que de repente de un día a otro el volumen desaparece y de repente de un día a otro vuelve a aparecer, ¿no? Suele ser algo progresivo. Generalmente, hasta mediados de julio, podemos decir, ¿no? Aunque incluso durante el año se nota un poquito ese crecimiento y bajada, pero utilizando un poquito, aprovechando el buen gráfico que nos dejaba aquí Rubén, normalmente en enero va creciendo, marzo, abril, mayo, junio, julio vuelve a bajar un poquito el volumen, sobre todo la primera quincena de julio suele ser lo que podríamos llamar relativamente normal, pero a partir de ahí se empieza a notar un poquito que poco a poco la cosa va menos. Agosto suele haber un poquito agujero negro, ¿no? Donde vemos que hay bajada. Y en septiembre lo mismo, no aparece de golpe, sino que va un poquito más o menos. Normalmente la primera semana, incluso primera y segunda semana de septiembre todavía suele ser un poquito más lenta, dependiendo un poco también del año, cómo coincidan las fechas. No es lo mismo que al final el mes de agosto termine un lunes o termine un sábado. Entonces, suele variar un poquito en ese sentido, pero más o menos lo podremos ver de forma clara, ¿no? Ese cambio de volumen. Más preguntitas que tenemos por aquí. ¿Cuál es tu marco temporal en el que mejor observas el mercado? Depende del tipo de operativa. Es decir, yo, por ejemplo, hago day trading, hago swing trading e invierto a largo plazo. Todo lo que sea invertir a largo plazo, gráficos diarios o superiores, para mí, ¿no? Para el tipo de inversión que hago, y también analizo pues un poquito los sectores, las empresas, hago un poquito de análisis fundamental. Recordad que análisis fundamental no es leer noticias, ¿vale? Que hay alguno que todavía lo confunde. Hacer un análisis fundamental es analizar sectores, empresas, ganancias, deuda de una empresa, número de ventas, coste por la generación de, o costes por la creación de los productos, sobre todo deudas, como comentábamos antes, y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué beneficios, qué facturación tiene una empresa, en qué sector, qué competencia tiene y todas estas cositas? Eso es un análisis fundamental. Leer noticias es leer noticias, no es un análisis fundamental. Lo que es swing trading suele operar de un gráfico de 1 hora en adelante, hacia arriba, y en caso de verano, pues suele andar en gráficos de 4 horas, cositas así, que normalmente las operaciones pues se suelen desarrollar durante todo el mes. Y para hacer operativa de day trading, yo lo que suelo utilizar son gráficos de 1 minuto principalmente. ¿Eso aplica para la bolsa española o americana? Para todas, ¿vale? Para todas las bolsas mundiales. Veréis que en épocas de vacaciones en general, tanto agosto como las semanas de Navidades y demás, pues el volumen baja, hay cierres de operativa un poquito más general de los fondos de inversión y demás, y eso se nota en el mercado. Durante el verano, lo mejor es dar un paso atrás en temporalidad para visualizar el mercado más lento, nos comenta Rubén. Pues sí, el 100%. Al final, cuanto mayor la lentitud, damos un pasito hacia atrás y parece que se ve todo más claro, ¿no? Pero lo mismo ocurre con todo, absolutamente. Un partido de fútbol lo estás jugando tú desde dentro como jugador o lo ves desde arriba y no tiene nada que ver. Cuando lo ves desde arriba ves todo súper claro, ves las líneas, ves la presión, ves, ya sabéis que me gusta poner ejemplos con los deportes, ¿no? Pero si estás dentro como jugador, esas cosas son más difíciles de ver, porque igual tú estás jugando de centrocampista y lo que hay detrás de ti no lo ves tan claro, ¿no? No ves cómo está la línea de defensores, no ves esas cosas, ¿no? Entonces te pierdes un poco ciertas cosas por intentar estar o por estar tan dentro de lo que es, vamos a decir, el propio juego, ¿no? En este caso, a nivel de trading, a nivel de mercados, pues exactamente lo mismo. Si estamos muy dentro o en un
o en un rango cortoplacista, ¿no? No vamos a tener una visión tan clara de lo que está ocurriendo de forma general, en este caso en agosto, y en agosto sí que es interesante verlo de una forma más general porque precisamente a nivel de day trading o operativa al corto plazo las cosas dejan de ser casi nada interesantes prácticamente y sin embargo, pues si hay algo para aprovechar suele ser más una operativa swing, una operativa en la que cada operación se pasa abierta pues varios días, ¿no? Una semana, 2 semanas, un mes entero incluso, etcétera. No sé si hay más preguntitas por ahí que alguien tenga. Nos hemos plantado en las... son -10. Y como decíamos, pues no sé si habrá alguien que tenga alguna preguntita sobre su operativa de verano, sobre cómo poder gestionarlo, etcétera, etcétera. No hay preguntas de momento, nos comenta Rubén por aquí. Pues al final yo creo que queda un poquito claro, ¿no? Qué es lo que se debe o qué es lo ideal, ¿no? Para buscar en verano, qué es lo ideal a la hora de operar en verano. Hemos explicado cómo es importante no hacer una operativa normal, sino que andar con muchísimo cuidado, incluso el que quiera descansar al 100% y solo dedicarse a mantenerse, a afilar la sierra, ¿no? Como comentaba Rubén, o a poner el filo a punto para volver en septiembre mejor que nunca, pues también es buen momento. Incluso, como decíamos, las personas que empiezan desde cero y quieran un tiempo de estudio continuo, pues fijaros, un mes entero en el que estudiar 100%, coger todos los días X horas y cuando todo el mundo echa la siesta, ¿no? Sobre todo, pues suele ser una hora en la que se le puede dedicar a estudio de operativa, a estudio de cómo utilizar cierta estrategia o lo demás, otra en estudio de cómo he estado rindiendo desde enero hasta agosto y por lo tanto cómo puedo mejorar esa ejecución o qué errores detecto, ¿no? Que han sido los más comunes y por lo tanto puedo corregir. ¿Qué libros aconsejas durante el verano? Pues depende un poquito de qué esté haciendo cada uno, ¿no? Para mí, por ejemplo, un libro muy, muy, muy interesante puede ser, aparte de, repito, el propio estudio, ¿no? El propio estudio de nuestra propia operativa, pero sí que es cierto que un libro muy interesante, que de hecho os lo voy a traer en un segundito, si me perdonáis. Es Trading en la Zona, un libro, como bien sabéis, el top o el más conocido a nivel de psicotrading, ahí lo tenéis, de Mark Douglas. Es un libro que siempre os comento, ¿no? Que al menos una vez cada 2 años me suele gustar releerlo. A nivel de trading será el único libro, yo creo, que he releído y siempre le sacas cositas nuevas. Sobre todo después de analizar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, cómo lo he hecho, qué errores he tenido, analizas un poquito, te vas acordando, ¿no? Para esto es importante tener, obviamente, un Excel, una bitácora de cualquier tipo, un cuaderno, para revisar un poquito cómo he gestionado la operativa, qué errores comunes he detectado y esto nos va a servir en gran medida a detectar, vale, estos errores, por qué se han podido dar, cómo puedo corregirlos y a mejorar en ese sentido, sobre todo una vez que ya estamos aplicando una operativa. Me parece uno de los libros más interesantes para poder leer en verano, ¿no? Y luego también, pues, me parece súper interesante leer cualquier libro un poco entretenido también para desconectar a nivel de historias y más, entretenimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es a las noches antes de dormir, suelo leer en verano un poquito de entretenimiento, que suelo llamar yo, pues cualquiera de los libros más típicos, ¿no? Juego de Tronos suele estar muy de moda, o en los últimos años ha estado mucho de moda, o Dan Brown, tenéis un montón de libros, ¿no? El Código Da Vinci, etcétera. Hay un montón de libros al final que se pueden leer, pero a la noche, por ejemplo, a mí me ayuda, sobre todo porque al final en verano, pues siempre solemos
quedarnos un poquito en la calle a la noche y parece que vienes un poquito más revolucionado y tardas un poquito en dormirte, pues yo normalmente empiezo a leer y no duro ni un capítulo, me quedo seco, ¿no? Y este tipo de libros los suelo leer más en la playa, ¿no? Porque en la playa al final eh, suele ser un momento relajado, un momento en el que, bueno, pues yo, por ejemplo, en las playas tengo suerte, ¿no? Porque las playas a las que suelo ir suelen ser un poquito tranquilas y suele ser un buen momento para leer libros un poquito más de aprendizaje y demás. Me pego un baño y mientras me seco, ¿no? Que salgo mojado, mientras me seco, leo un poquito y cuando me he secado ya empiezo a tener calor, otra vez me doy un baño y vuelvo a leer y repito así varias veces. Siempre, Rubén nos comenta, siempre se aprende más en las siguientes vueltas, 100%. El libro de Trading en la Zona, cuanto más lo lees, normalmente es un libro que, sobre todo al principio, lo lees una vez y te encajan ciertas cosas, pero vuelves 2 años más tarde, después de haber estado operando y demás, lo vuelves a leer y tienes las cosas que ya te encajaron antes con nuevas cosas que te empiezan a encajar, porque has vivido nuevas experiencias delante del mercado, has tenido nuevas situaciones y por lo tanto empiezas a sentirte identificado con cosas que comenta el libro con las que antes no te sentías identificado y le empiezas a tomar o le empiezas a dar mucho valor a ciertas cosas que se comentan por ahí. Rubén también nos recomienda tómate un respiro, que es de Mindfulness de Dr. Mario Alonso Puig, ¿no? Que leo por aquí. Que es un libro de aprender a mantener la calma en medio de toda tempestad, incluido el trading. Así que recomendación interesante en este caso de Rubén para lectura, ¿no? Relacionada con el trading. Si queréis también recomendaciones de lectura no relacionada con el trading, también podemos hacer. Aunque ¿no? Alguno igual dice, vale, ¿qué me leo yo así de entretenimiento? Pues si nos lo pedís, pues también os hacemos recomendaciones. Eso sí, igual no os podéis fiar tanto de nosotros como a nivel de lo que es trading, ¿no? No somos quizás tan expertos como para recomendar una historia de entretenimiento, fantasía, lo que sea, aventuras, cada uno lo que le guste, pero si queréis nuestra opinión, pues también la podemos dar. Y nos hemos plantado ya en las 9 menos 5, no sé si hay alguna dudita más, alguna solicitud de información de algo, alguna cosita. ¿Qué ejercicio de trading recomendarías? Pues para mí, indispensable, bueno, lo que yo llamo sesiones de entrenamiento. ¿A qué le llamo yo sesiones de entrenamiento? Pues yo le llamo sesiones de entrenamiento a lo siguiente. Todos los días, todo el mundo aquí presente puede coger 1 hora al día, es algo que todo el mundo puede hacer, y esa hora al día dedicarla a lo siguiente. Coger un cuaderno, puede ser un cuaderno de papel, ¿no? Normal y corriente, puede ser un Excel, puede ser lo que sea. A mí me gusta el cuaderno de toda la vida, ¿vale? Y en ese cuaderno yo lo que hago es coger un gráfico, podéis coger TradingView, que es gratuito, es decir, no necesitáis pagar nada tampoco, y os vais a, por ejemplo, el 1 de enero de 2020. TradingView, vais abajo a la izquierda y os aparece IRA, clicáis ahí, ponéis 1 de enero de 2020 y os aparece ahí, ¿no? Ponéis en la temporalidad que queráis y con el teclado, la flecha que señala hacia la derecha, vais clicando y veréis que se va pasando las velas de una en una. Por lo tanto, lo que podéis hacer en esas sesiones de entrenamiento es coger 1 hora, como decíamos, y estar de esa hora 45 minutos cogiendo y pasando velas y viendo cuándo se da un escenario de los que vuestra estrategia diga que es operable. Yo, por ejemplo, con mi estrategia, pues si veo el escenario que cumple las condiciones de entrada de mi estrategia, pues yo apunto día tal, hora tal, entrada, estatus, alcista en este nivel, entro con tanto, stop aquí y take profit allá. Y empiezo a pasar velas. Cuando veo que puedo mover el stop o que tengo que mover el take profit o que tengo que hacer alguna gestión, paro y lo apunto. Apunto la hora para saber a qué hora he hecho esa gestión, en qué vela he hecho esa gestión y apunto qué gestión he hecho. Mover el take profit, bajarlo a esta cifra X, ¿no? Y
Y una vez que llega Take Profit a Stop o he salido yo cerrando manualmente, pues también lo apunto y pongo cómo habría acabado la operación. Calculo, he ganado ciertos puntos, he ganado también, apunto cierto dinero y también apunto cuánto he pagado en comisiones, ¿no? Una vez tengo todo eso apuntado, sigo durante 45 minutos. Cuando relleno una hoja, en la parte baja lo que hago es sumar. Sumo porcentajes de acierto, puntos ganados, dinero ganados, comisiones pagadas. Apunto todo al final de la hoja, ¿vale? Porque así, cuando voy pasando hojas, veo los porcentajes de acierto, veo todos los resultados al final de la hoja, en la parte baja. Y lo que podéis hacer es 45 minutos de esto que os estoy contando y los últimos 15 minutos repasar las operaciones que hayáis hecho durante esos 45 minutos y repasar si lo habéis hecho bien, lo habéis hecho mal, dónde habéis cometido errores. Mira, aquí en lugar de haber movido el stop aquí, no, tenía que haber esperado más porque todavía no cumplía esta condición que me dice la estrategia que tengo que mover el stop, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el mejor ejercicio de trading para mí que existe, porque al final lo que consigues con eso es multiplicar la experiencia que estás obteniendo por 5, por 6, por 7, por lo que sea. Lo que normalmente suele ser una sesión de trading, pues en estas sesiones pues te puedes hacer 5 sesiones de trading en una misma sesión de entrenamiento y al final pues aprendes 5 veces más rápido, obtienes 5 veces más experiencia, mientras otra persona está todos los días practicando cuando se abre el mercado, etcétera, etcétera, pues tú te lo estás ventilando prácticamente o le estás adelantando por la derecha porque estás avanzando 5 veces más rápido gracias a ese simple pero tan efectivo ejercicio. Y otra cosa que os va a dar eso es seguridad, porque vosotros mismos vais a estar viendo qué tipo de resultados podéis llegar a obtener. Vosotros mismos estáis viendo o estáis aplicando una estrategia, estáis viendo qué resultados os puede dar esa estrategia. Así que dicho lo dicho, vamos a ver si hay alguna pregunta más, pero si no hay preguntas, pues cerraremos por aquí, aunque yo no puedo cerrar, pero Rubén seguro que nos lo cierra. Vamos a ver si hay alguna pregunta más por ahí. El que quiera preguntar puede hacerlo. Como se suele decir en las bodas, ¿no? Quien tenga algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Entonces, estáis a tiempo para hacer preguntas. Todos los asistentes. Voy a ver de todas formas si me ha llegado alguna pregunta, por ejemplo, por Instagram, que alguna vez me suele llegar alguna pregunta. Vale, yo por aquí no tengo ninguna hoy, por lo que veo. Así que bueno, si no hay preguntas por ahí, como dice Rubén, gracias a todos por asistir. El próximo webinario será el próximo lunes, día 6 de julio, a la misma hora, cómo operar con soportes y resistencias. Una de las bases del trading, una de las cosas más importantes y una de las cosas más básicas en las cuales solemos ver que la gente sigue cometiendo errores muy de base y que al final, si no dominas esas partes básicas, es imposible que puedas aplicar cualquier estrategia de forma rentable. Así que lo dicho, os podéis apuntar desde ya, si no me equivoco, podéis entrar en la página web xm.com/es/webinars y ahí mismo podéis dejar ya vuestro correo, os podéis apuntar, podéis reservar vuestra plaza. La semana que viene seguro que, el próximo webinar seguro que Rubén también tendrá el ordenador listo y por lo tanto os explicaremos un poquito más de cosas, veremos operativa en gráfico, veremos diferentes cosas, ¿no? Porque el tema de soportes y resistencias puede ser muy, 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 muy jugoso, más jugoso de lo que todos podemos pensar a priori. Parece que es algo básico, pero no os imagináis el juego que se le puede sacar. Última pregunta, me comenta Rubén por ahí. ¿Dónde sueles mirar templates de estrategias? No suelo mirar en ningún lado templates de estrategias, uso las que aprendí en su momento. Yo, como siempre os suelo contar, o como siempre os he contado, empecé a leer sobre cositas de trading, estuve leyendo durante un tiempo bastante largo y llegó un momento en el que decidí, oye, vamos a tomarnos esto un poquito en serio, parece interesante, me gusta,
veo que no me aburre el tema, entonces vamos a intentarlo en serio. Para intentarlo en serio, obviamente, cogí y me formé con gente. En mi caso fue gente americana. Sí que es cierto que también compré alguna formación de algún español, pero no me terminó de convencer. Y en mi caso, pues con esa gente americana, con esos 4, no me acuerdo cuántos fueron, ¿no? 4 o 5 los que sean, pues al final conseguí varias estrategias que funcionaban bastante bien. Hice un pequeño al tiempo, ¿no? Al principio empecé a utilizarlas tal y como las explicaban, al tiempo empecé a fusionar un poquito lo que más me gustaba de cada una, entendiendo obviamente la lógica que tenían detrás, para qué servían cada una, etcétera, etcétera. O sea, ya teniendo un conocimiento amplio, ya obteniendo ciertos resultados aplicando las estrategias tal y como estaban, pero me las adapté un poquito, sobre todo a mi horario y a mis necesidades. Y esas son las estrategias que utilizo ahora mismo. Así que no utilizo templates de trading como os comentaba. Lo dicho, nos vemos el 6 de julio. Será más técnico y más en vivo, como nos comentaba Rubén. Y gracias a todos por asistir. Espero, como os digo, tenéis ya disponible en xm.com/es/webinars listo el webinar para apuntaros. Y para cualquier consulta os pone Rubén ahí vuestro correo y os voy a mandar también el mismo por si alguno tiene cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier sugerencia. Rubén, si lo puedes compartir, porque he visto que solo puedo mandarlo a organizadores, así que si puedes copiar y pegar mi correo, que al final es oscar@oscarstatus.com. Pues lo dicho, cualquier duda, cualquier sugerencia, temas que queréis que hablemos aquí, dudas que os surjan o lo que sea, o si queréis aprender una estrategia que utilicemos Rubén o que utilice yo, pues lo mismo, podéis mandar ahí vuestra solicitud y nos podéis pedir información sobre lo que creáis conveniente. Así que lo dicho, espero que os lo hayáis pasado genial, espero que haya estado interesante, un poquito diferente este webinario. Volveremos el siguiente con algo más técnico y más del hilo de lo que solemos hacer. Os deseo la mejor semana de toda la historia y nos vemos en el siguiente webinario. Chao, chao, un abrazo, hasta luego.